Bueno, bienvenido nuevamente, don Hernán, a tu podcast 10 AM. ¿Qué episodio es este, Darío? ¿A cuál vamos? Lo que pasa es que como vamos a subir varios, no voy a decir el número porque vienen unos nuevos que estaban en la biblioteca. Pero este, pues, yo creo que es muy Este sería el importante. 89. Estamos cerca de los 100. A los 100 hay que hacer algo. A los 100 hacemos algo, pero esto es muy importante, Darío, porque pues tenemos un gran amigo invitado de previos episodios, una persona que son de los poquitos que cuando escriben en el chat, yo sí leo que está escribiendo este man, porque me interesan mucho sus Gracias opiniones. para los que están Es el ahí en el chat, fundador. no nos lees. Gracias, don Bernardo. Muchas Uno de los gracias. fundadores de Veronorte, uno de los fundadores de Veronorte, tal vez uno de los fondos más importantes que existe en Colombia. Él ya invierte en fondos de fondos, ha invertido en startups, pero tienen unas opiniones que para mí son muy importantes porque tienen una capacidad de hacer una disección, de explicar con buena prosa cosas que son muy difíciles. Y recientemente pues empezó un podcast, podcast no, un Substack o un blog, que creo que todos nosotros lo estamos leyendo. Y se escribió, creo que fue hace 3 semanas, se escribió uno sobre blockchain. Y básicamente terminaba como con una frase que decía más o menos así: esta tecnología usted no puede dar el lujo de no entenderla. Y entonces, pues como estamos en este auge pues, de criptomonedas, otra vez estamos en época alcista, y hombre, ¿por qué no nos gastamos un tiempo para poner en palabras de Camilo, que explica muy bien todo este concepto del blockchain, por qué es tan importante? Y nos podemos ir como en diferentes subcategorías, desde qué significa identidad, qué significa energía, qué significa cómputo, qué significa store of value. Pero yo creo que pues hoy, Darío, pues nosotros le vamos a hacer muchas preguntas a Camilo, pero vamos a dejar que él se vaya pues y nos explique porque de verdad que lo hace de una forma, el que no lo haya leído me parece que se está perdiendo una forma de pensar, una forma de escribir, unos modelos mentales para guiarse, para entender que pues nosotros lo hacemos en una forma pues muy de amigos, conversada, pero Camilo lo plasma muy bien, Muy bien, o sea, y muy bien muy escrito. bien escrito, muy bien escrito, muy bien estructurado. Entonces es una delicia, pues, o sea, tomarse el cafecito por la mañana cuando Camilo publicó y uno leer todas esas ideas, me parece pues, como lo más entretenido. Se lo lee pues mi esposa Andrea, se lo lee un montón de amigos y sale en LinkedIn y sale pues obviamente en Twitter, pero, pero entonces ese post lo vamos a ampliar acá. Entonces, Camilo, arranquemos porque el blockchain es algo que uno no se puede dar el lujo de no entender y es algo que existe, pues, o sea, Bitcoin salió en el 2009, o sea, llevamos para casi 15 años de esa vaina y yo creo, pues, yo creo que los posteé ayer estaban, en este momento estoy en San Francisco y ayer volaba y me gasté toda la hora, pues todas las 6 horas, 7 horas, pues que dura el vuelo Panamá acá, ya, oyendo podcast y creo que veía uno de Raúl Paul que decía, hombre, es que esta vaina del blockchain está creciendo 2 veces, 2x la velocidad de la adopción de Internet. Entonces yo todavía no entiendo cómo hay gente que se da el lujo de no entender esta vaina. Pues Camilo, adelante y bienvenido. Pues nada, muchas gracias, hombre, muchos halagos. Todo hay que decir que para mí el blog es una experiencia nueva de tratar de poner en palabras todas las lecturas y pensamientos pues, de toda la carrera mía y muchas de las curiosidades. Y es un work in progress. Entonces, muchas gracias, les agradezco mucho que les parezca bueno. Espero seguir mejorando. Listo, hágale. Entonces, ese post sobre descentralización es como el primero de dos que he publicado, como pensamientos que me van surgiendo y obviamente traté de ir como a los inicios y de por qué es importante. Y como lo dice Hernán, tratando como de simplificar la terminología, porque, como decía en el encabezado, para mí haber entendido la lógica profunda de blockchain, que va más allá de infraestructura, es verdaderamente transformacional para la civilización. O sea, esto no es una cuestión de modelitos de negocios o es una cuestión de oportunidades financieras, que claramente lo es, pero es mucho más profundo. Y yo ahí pues me limité a tocar, a hablarlo de cierta manera porque se puede volver un poquito filosófico y abstracto, pero de pronto aquí podemos expandirlo porque creo que es la intención. Que no importa que no importa si se vuelve filosófico o abstracto. Yo, por ejemplo, te hago un paréntesis. Como los vuelos son tan largos, ayer me vine oyendo toda la historia de Visa, como de 3, 4 horas de Acquired.
pero para entender, o sea, ¿por qué me puse a estudiar Visa 3 o 4 horas? Pues Visa, pues lo de las tarjetas de crédito, porque me gusta entender los principios de ciertas tecnologías, porque lo voy empatando con otras inversiones que hago, por ejemplo la de Solana. Entonces este man llegaba y decía, no, es que nos tenemos que montar un network donde podamos organizar todos los bytes de transacciones en forma de electrones. Yo decía, pucha, esto es lo mismo que está tratando de hacer en paralelización Anatoly. Entonces, si te vas en esos largos de filosofía, yo creo que antes ayudas a irradiar un poquito más de entendimiento, como cuando tuvimos la discusión de que staking, finalmente lo entendimos que en español quería decir participación en votar. Entonces, no importa si te extendes, porque es que yo creo que ahí es donde uno concluye el entendimiento. Ok. Entonces, mira, digamos que voy a invocar brevemente a Michael Saylor porque creo que él hace una simplificación buena. Después podemos profundizar del entendimiento de, bueno, utilizamos a Bitcoin como ejemplo. El Layer 1 de Bitcoin, entendido como una infraestructura profunda, unos cimientos de un caso de uso que es reserva de valor o store of value, que es inmutable, es lento, es pesado, es grandísimo. Ya después en ese post poníamos que es el volumen promedio diario de Bitcoin hoy en día es más grande que la bolsa de Nueva York. O sea, estamos hablando de volúmenes de transacción supremamente grande, más grande que los mercados más líquidos del mundo, que tienen siglos de existencia, y que pues su caso de uso es ese, ser lento y ser pesado. ¿Por qué? Porque pretende ser indestructible. Entonces tiene que haber ciertas renuncias. ¿No? Es imposible que cumpla con todos los casos de uso relacionados con dinero, que significa pues hacer transacciones, pagar cosas, transferir dinero o hacer derivados, hacer una cantidad de cosas. Y que puede haber unas capas encima de eso que pueden prestar unos servicios adicionales. Entonces, Michael Saylor en algún video habla de ese Layer 1, que es el blockchain de Bitcoin como lo conocemos hoy en día, y un Layer 2 que perfectamente puede ser Lightning, que es una aplicación para pagos o para movimientos de dinero pequeño, barato, donde el sacrificio está en seguridad, pero el valor en riesgo es mucho más chiquito que los billones o potencialmente trillones que podrían estar almacenados en el blockchain de Bitcoin. Y eso suena absolutamente lógico. Entonces eso me puso a pensar, y digamos combinado con todas las lecturas de vieja data, en un framework de un personaje que se llama Stuart Brand, que es un investigador de MIT. Este paper, yo les puedo compartir el link si quieren, es un paper del 2018, aunque invoca pues pensamientos más lejos, y es que las civilizaciones verdaderamente resilientes... Hernán se nos fue. Sigue tranquilo. Ok. Las civilizaciones verdaderamente resilientes operan sobre capas de componentes de esa civilización que se retroalimentan, pero que por su propia naturaleza, cada capa de esas tiene su propio rol y se mueve a su propia velocidad. Entonces, el ejemplo sencillo es la moda. La moda es rapidísima. Hoy en día la pronta moda es cuestión de días. O un trending topic en Twitter o en X puede ser de horas. Cuando la naturaleza tiene una velocidad de eones, ¿cierto? Millones de años. Entonces, no podemos pretender que la moda tenga una alta influencia en la naturaleza. Esas dos capas están muy separadas. Entonces, el framework de este personaje es el siguiente. Está la naturaleza, cuya velocidad es millones de años. Encima de la naturaleza, pensando en los seres humanos, está la cultura humana, la forma como pensamos, nos relacionamos, lo que valoramos, lo que creemos, en las cosmogonías, todo ese tipo de cosas. El conjunto de los seres humanos define una estructura de gobierno, cómo nos coordinamos y nos organizamos para operar como civilización. Ese gobierno define una infraestructura, entonces creamos calles, puentes, edificios o casas en los árboles o lo que sea. Es la infraestructura sobre la que operamos o sobre cómo transmitimos conocimiento o nos comunicamos o datos o dinero. Encima de eso están todas las transacciones, o sea, es decir, el comercio, y encima de eso está la moda. Esa es la terminología que él utiliza. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, la naturaleza es hiperlenta, la cultura se mueve en siglos, la infraestructura puede ser décadas o fracciones de siglos, el comercio puede ser de años, las tendencias, los ahorros, las comunicaciones pueden cambiar en función de años, la moda es cuestión de horas, minutos, semanas, ¿cierto? Entonces, creo que eso es muy claro. Cuando uno piensa entonces en, nuevamente, utilizando el concepto, el ejemplo del blockchain de Bitcoin aplicado a este framework, empecemos de abajo hacia arriba. Entonces, la naturaleza
es para mí lo más potente, lo más inmutable, lo más lento. Cuando uno hace el paralelo con el blockchain de Bitcoin, es proof of work. Y eso para mí es lo que lo hace verdaderamente trascendental. De ahí nos podemos ir por las ramas ahorita si ustedes quieren, pero el concepto pues de que este dinero es energía, o esto es energía digital y tal. Anda haciendo la paréntesis proof of work, porque mucha gente pues realmente ni es capaz de traducir esa palabra, ¿qué significa? Ok. Entonces, Proof of Work es el mecanismo mediante el cual algunos blockchains, principalmente el de Bitcoin, aseguran la red. La característica descentralizada del blockchain requiere que haya un incentivo y un mecanismo mediante el cual nadie tenga el deseo de cambiar la contabilidad o el ledger que lleva en cada uno de los nodos. El blockchain de Bitcoin consume mucha energía porque el minero que está llamado a asegurar el bloque de esos 10 minutos tiene que hacer un ejercicio matemático complejo, muy demandante de energía. De hecho, con una complejidad que evoluciona hacia más difícil a medida que la capacidad de cómputo o hash rate del mundo va incrementando. Entonces, hacer ese esfuerzo durante 10 minutos, el que primero lo logren aproximadamente 10 minutos, pues se gana ese derecho, se lo remuneran, y comprueba que efectivamente todas las transacciones que se hicieron en esos 10 minutos son correctas, son aceptables, se modifica la contabilidad y queda asegurado ese bloque atado a los bloques anteriores. En la naturaleza, pues para cerrar el paréntesis, en la naturaleza está la energía. En un post reciente, no fue deliberado, pero así salió, se llama Todo es energía y estoy convencido de eso. Y nos podemos ir por las ramas ahí también si quieren ustedes ahorita. Exploremos todas las ramas, porque es que a mí me gusta, una de las partes entretenidas es que como se hace unos deep dives de conocimiento. Yo recientemente, Darío, viste que agregamos a Antonio Linares, y para mí una de las cosas entretenidas de Antonio es que Antonio, uno va a hablar de Tesla y Antonio se le mete a uno pues en una profundidad de conocimiento, y entonces en esas profundidades de conocimiento es que uno logra de una u otra manera tener unos criterios para convertirse uno en un inversionista más acertado, que ha sido como siempre el principio de lo que por eso hicimos este chat. Entonces son estas conversaciones profundas las que le da a uno claridad. Entonces no nos dé miedo de explorarnos, irnos por las ramas, y si terminamos pues en teoría de la relatividad y diciendo energía es m a la velocidad al cuadrado, pues no importa, pues, pero son importantes porque ahí es donde uno saca pues todas esas buenas conclusiones. Muy bien, simplemente voy a terminar la primera pregunta de por qué la trascendencia. Entonces, en ese framework pues, de las capas que se mueven a diferentes ritmos, la primera, la más lenta, la más grande, la más gorda, la que debe ser la más inmutable de todas, es la naturaleza. El paralelo con el blockchain de Bitcoin es energía. La energía en ese modelo se consume haciendo la comprobación de las transacciones de los últimos 10 minutos, el proof of work. Luego pasa uno a la cultura, que es la siguiente capa, naturaleza, luego cultura. La cultura en el mundo del blockchain es no tener que tener confianza, no tener que pedir permiso. Está totalmente abierto y aún así, sin yo conocer a mis contrapartes, puedo operar con la total tranquilidad de que mis transacciones se van a poder lograr. Es una cuestión cultural profunda. Porque, como decía yo en algún post por ahí, la era industrial por su naturaleza más lineal, más fácil de predecir, era centralizada y además que era absolutamente análoga. La alternativa descentralizada es, pues si hay una cantidad de gente donde no hay jerarquía, sino que todos estamos más o menos al mismo nivel, debe permitirnos operar sin tenerle que pedir permiso a todo el mundo o pedirle permiso a un ente centralizado. Entonces, a ese componente de cultura es permissionless, trustless. Luego vamos al capítulo de gobierno y el gobierno es la verdadera descentralización, es un gobierno descentralizado. Y finalmente, infraestructura. Entonces, ustedes lo pueden imaginar en electricidad, se lo pueden imaginar en carreteras, en infraestructura es la red de computadores que conforma un blockchain. Entonces, miren que si uno hace el paralelo con respecto a cualquier otra tecnología de la humanidad y demás, en infraestructura todavía estamos en el mundo de la inmutabilidad. O sea, la infraestructura sí se expande, aparecen nodos nuevos, pero no hay forma de meterle la mano al código de Bitcoin.
sea, eso está como es y así va a operar indefinidamente. O sea, es inmutable de infraestructura esta energía. Entonces, eso tiene dos cosas muy consecuencias. Primero, la adopción genera una cosa absolutamente trascendental, porque es demasiado duradero, y ya vamos a decir eso porque es importante, pero por el otro lado genera mucho rechazo, porque es normal, miren cultura donde estaba por allá sepultado en una capa muy lenta, muy profunda, y no estamos acostumbrados a operar en una lógica descentralizada, en una lógica donde Bancolombia, pues, o cualquier banco. Eso iba a decir, yo creo que uno de lo que más fricción posible, ni siquiera la tecnología, sino culturalmente, que sea descentralizado. Por ejemplo, personalmente, a mí me ha costado mucho entender el proceso de Meteora, porque es como, y en estos días Hernán dijo una cosa, no, es como que en vez de tener un banco que genera la liquidez, son muchas personas que están generando liquidez y ahí como que logré ya estoy entendiendo, pero cuesta muchísimo esa pero esa reflexión que hace Camilo, porque me pone mucho a pensar que todos tenemos 1, 2 o 3 amigos que son muy inteligentes, pero que son blindados al tema de Bitcoin. Y en este momento acabo de entender que no es porque no entiendan las matemáticas, que no es porque no entiendan la energía, es porque no entienden el componente cultural, del cambio cultural que eso significa. Entonces, esa separación es porque no entiende que culturalmente esto es una cosa que se puede dar y que es ese cambio. Y cuando decía la palabra cultura, pues que la estabas aplicando para el tema de Bitcoin, con razón los memes están volando, porque es que si así es otra cultura a una velocidad que es muy diferente. Pero me encanta esta separación de decir, sí, yo ya tengo el nombre de un amigo y que yo ya sé por qué no entiende, porque es que no entiende que en el mundo se producen estos cambios culturales. Así es. Y por la lógica de este framework, pues debería tardar, hombre, décadas. Vamos ya en décadas. O sea, esto es del 2009 para acá. Claro. Entonces, esto va a tomar tiempo. Pero ahora sí, el asunto de la inmutabilidad. Entonces, miren que si estos son 6 capas, desde naturaleza hasta moda, y 4 de ellas en el mundo del blockchain están pegadas al suelo, son absolutamente inamovibles, transmite para la aplicación de guardar valor una seguridad supremamente grande. Entonces, volviendo al comentario de Michael Saylor, que es que ese Layer 1 tiene que ser indestructible, tiene que ser inmutable para poder cumplir algún propósito en el que no tengamos que recurrir a un banco de confianza y demás para saber o poder calcular cuánto valor tenemos. El cambio de paradigma es dramático, es otro paseo totalmente diferente. Entonces, yo decía, puede que uno quiera o no comprar Bitcoin, vale, porque pues, es su dinero y cada uno con su patrimonio y sus deseos, sus usos, su tolerancia al riesgo, su disposición a leer y a mirar otros puntos de vista, eso está muy bien, pero si el paradigma de descentralización, de permissionless, trustless, utilizando como infraestructura una red de computadores que se gobierna por software, coge, el cambio es tan dramático, es tan exponencial, que la brecha de conocimiento y de captura de valor es demasiado grande entre las personas que lo hicieron y las que no. Entonces es un lujo, creo yo, dado el nivel de probada que está la tecnología, no hacerlo. O sea, creo yo que cualquier profesional o cualquier persona que considere que su patrimonio, por chiquito que sea o grande que sea, se debe cuidar, debe estar dedicándole algún tiempo a entenderlo. Entre otras cosas, pues, o adicional a eso, porque todavía estamos en un momento en que la aplicación de usuario final no es muy buena, es todavía contraintuitiva, a vos te está dando dificultad de entender Meteora y uno lo debería entender, pero y sos un experto, estás metido aquí pues en esto horas al día. Entonces todavía está muy en el mundo de lo técnico, y entonces requiere un esfuerzo, requiere como dice Hernán, una plasticidad, y a la gente le da dificultad, entonces es un esfuerzo adicional. Es un esfuerzo adicional, pero la ganancia que se tiene de aprender digamos que pues porque ya no solo va a decir tecnología, sino el impacto cultural que todo esto significa, la moda. O sea, es que Camilo, uno tener la libertad de todavía tener, o sea, ser soberano en sus assets,
o sea, uno pudiéndose trasladar de país o inclusive de planeta y decir, no, es que yo me sé estas palabras y entonces tengo mis assets bajo mi propia soberanía, pues, de lo que sea esta biomasa que tenemos en la cabeza y uno puede mover. Es que uno simplemente piensa pues, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y entonces era todo el mundo cargando joyas para tener un poquito de riqueza y de assets y por eso la gente, digamos, que tiene ciertos apegos a ciertas cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que, que vale la pena hacer como el paralelo es, yo tengo acciones, Camilo, pero yo no tengo acciones, pues, yo tengo una plataforma que me dice que tengo acciones, pero y esa plataforma llega y me dice, pues en Colombia es la de Ceval, en Estados Unidos se me olvida cuál es el nombre, pero en algún momento cualquiera de esas plataformas dice, se fue y usted se quedó. En cripto, entonces usted se pasa 12 de esas 24 palabras, usted puede recuperar eso en cualquier parte del mundo y nadie puede llegar y decir, démelas. O sea, es imposible. Ningún gobierno, pues, a no ser pues que te induzcan químicamente y con pues, las palabras o te sometan a cualquier tortura. Pero nada de las acciones que yo tengo de Tesla, de Palantir, son concretamente mías. Me las pueden quitar en cualquier momento. Y entonces eso es entender tecnología, es entender cultura, es entender soberanía, es entender centralización versus descentralización. Me parece pues un cambio muy importante. Y ahí es donde digo que es lo más difícil pues, de comprender. Ese es eso. Pero para eso uno tiene que ser un poquito como abiertos a ciertas ideas pues para uno poder tener esta opción pues que estamos teniendo en este momento. Estoy yendo ya más por las ramas yo pues que cualquier. No, pero el punto es, sí, todo lo que decís es cierto y podemos meternos en algunas cositas de ahí, pero mira que ya el blockchain de Bitcoin ha funcionado divinamente durante 15 años. Uno decir que la tecnología no funciona, eso es una cosa falsa, eso no se puede decir. No la han hackeado. Le han hecho forks porque algunos piensan que debería funcionar de una manera u otra, tal, eso está perfecto. De hecho, la disidencia es bienvenida en el mundo de la descentralización. Si no le gusta esta red, péguese de otra y ánimo. Y si hay convicción, pues su red podría ser muy importante. Entre otras cosas que no mencionamos, mira que en estas base layers que yo estoy mencionando está naturaleza, cultura y luego gobierno. Y entonces también es muy natural, lo vemos todos los días, cómo los gobiernos del mundo, los que hemos designado para que orquesten pues, el funcionamiento del mundo, se confunden y rechazan la idea del mundo cripto, pues porque evidentemente la pérdida de poder es supremamente grande y la posibilidad de que cosas innovadoras sean utilizadas para tumbar a la gente es real y tienen un mandato pues, de proteger al ahorrador. Entonces también en esa capa profunda, inmediatamente después de cultura, hay un rechazo muy natural. Y eso que sí es muy importante y es parte de lo que uno tiene que comentar. O sea, es que ese rechazo de parte de los gobiernos es simplemente porque no quieren soltar el monopolio del poder. Y eso es una cosa muy compleja. Es más, uno lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer o antier que salió que la inflación sigue caliente y yo estaba leyendo la inflación, ¿por qué sigue caliente? Pues porque es que tienen que pagar 500, 600 billones de dólares solos en intereses, entonces a eso tienen que imprimir billetes. Entonces, cuando empiezan a ver que hay un montón de flujos desde BlackRock y ITFs diciendo, no, tranquilos, que es que ya les estamos entendiendo cómo es el juego de control vía gobierno y no vamos a ir para un asset donde nadie lo puede controlar y está totalmente descentralizado. Entonces se empiezan a paniquear todos y llegan y dicen, no, vamos a inventarnos reglas para no perder este monopolio de poder que tenemos sobre la gente, pues entonces esa parte del gobierno pues también es otro elemento que uno tiene que educar y hablar. Lo que pasa es que como tiene matemáticas y tiene todos esos layers, es muy difícil articularlo y la gente le gusta pensar 1, 2, 3 y sacarle, digamos que la analogía la más rápida posible y no hacer esta reducción que estamos haciendo, que en esencia pues es un poquito de first principle thinking, pues. Así es. Y finalmente, en ese framework, una cosa que vos repetís muchísimo, que yo he compartido además porque vos has oído que mis tesis pues, han sido muy estructurales, muy fundamentales y muy de largo plazo, es que en la analogía de estas 6 capas, aplicado al blockchain, podemos hablar del de Bitcoin, que es el ejemplo que estamos usando, moda es los movimientos de precios.
Se determinan todos los minutos, todos los segundos, nadie. El movimiento browniano de esa vaina es absolutamente impredecible. No sabemos para dónde va, si está caro o barato. Hay algunos modelos, pero en el día a día es imposible decir compre o no compre, o venda o no venda. Y es una capa muy superior, muy del día a día, muy accidentada, que poco informa las capas verdaderamente profundas del modelo. Eso es demasiado poderoso, Camilo. Con el tiempo hay una adopción. No sirve para nada. Es absolutamente irrelevante. Lo que acabas de decir, Darío. Y si miras que mucha gente, mira, Darío, lo que está diciendo Camilo, moda es el movimiento de los precios. ¿Y cuántos que tenemos en el chat simplemente están siguiendo la moda? Muy bien. Esa es entonces, pues, como la respuesta un poquito más larga a cómo veo yo la importancia del blockchain. Ahí tocamos un componente de gobierno, tocamos un componente de justicia, un componente de ser dueño verdaderamente de mis activos y mi soberanía, como lo llamó Hernán, sobre una tecnología probada. No estamos hablando de especulación tecnológica, con lo cual, dado los beneficios, nuevamente, pues vale muchísimo la pena aprender. Dale. No, sino que es una pregunta filosófica, muy filosófica. Yo te escucho, no sé si tenés esa capacidad de respuesta, pues, o si la pregunta está muy volada. ¿Vos crees que esto sea las primeras grietas de reestructuración de los gobiernos en el mundo? O sea, vamos hacia una descentralización de estados que dejan de existir como los conocemos hoy. Muy filosófica. No, Fresco, mira, el post número 2 sobre descentralización es un post que dice deliberadamente provocativo y un poquito como ridículo, se puede decir así, que se llama Necesitamos países. Porque, digamos, el país como tecnología, un poquito ha perdido como el valor verdaderamente pensando en el individuo final, dado que hoy en día tenemos tecnologías cuyo valor acumula el individuo final. Como estaba diciendo Hernán, yo puedo ser dueño de mis finanzas totalmente utilizando estas tecnologías como, por ejemplo, un creador. En YouTube puede vivir supremamente bien. Ahí ustedes compartieron, o alguien compartió lo que hace MrBeast, pues creo que en un minuto, en una hora, pues unas cifras descomunales. Es decir, ya hay modelos económicos apalancados en tecnología que permiten acumular valor al individuo. Entonces, creo que amerita la pregunta, y entonces el gran colectivo geográfico, ¿es útil o no? Creo que la respuesta evidentemente es no sé, pero la hipótesis es que no. La hipótesis es que hay ciertas cosas para las cuales los colectivos, ciertos colectivos son más eficientes. Te voy a poner un ejemplo. Las empresas son muy buenas en servicio al cliente. El modelo descentralizado es perverso en servicio al cliente. De hecho, no existe. Porque yo soy el usuario y el cliente, el creador, yo soy todo, ¿cierto? Yo soy como un ente económico demasiado integral en el mundo descentralizado. Y hay para ciertas cosas, para ciertos tipos de usuarios, el servicio al cliente es muy importante, ¿cierto? Tiene que haber como una contraparte que tiene una visibilidad muy amplia del producto, servicio y demás para atender a sus usuarios. A nivel geopolítico, y aquí pues vamos a abrir toda una rama inmensa, creo que la cosa absolutamente determinante es el acceso a energía. De cómo subsistan los países y los polos de poder geopolíticamente hablando en las décadas futuras va a depender muchísimo del acceso a energía. De hecho, ha dependido del acceso a energía siempre. Y ahí hay ciertas luces muy positivas, pero digamos realidades de hoy en día todavía hay una necesidad de energía creciente, más escasa, físicamente ubicada en unas partes, digamos que hay unos que son dueños, hay otros que no son dueños, y guerras por esa vaina. Entonces, hasta tanto no haya, bueno, y lo otro, y con un efecto pues de cambio climático monstruoso. Entonces, no creo que por el momento haya algo distinto a eso. Si la fusión nuclear se vuelve una realidad en plantas, digamos, descentralizadas que generen energía abundante en muchas partes del mundo, la abundancia de cosas es tanta, de cosas y de bienestar y de salud y de educación, que la necesidad de los países, yo creo que ahí sí es muy, 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 muy pequeña. De coordinarnos para defender nuestros intereses de manera masiva, porque en la unión hace la fuerza, pues esa necesidad es mucho menor. Pero pues, Darío, hipótesis, hermano, no sé. No, hipótesis. Yo sé que estaba muy filosófico.
pero esta filosofía es muy importante, Darío, porque es la que le ayuda a uno, pues, como de verdad a profundizar y luego ir armando sus propios modelos mentales sobre cuál es el posible impacto. Entre otras, pues, eh, yo quería cerrar esta parte, pues, como el blockchain, o sea, aquella tecnología que todos deberíamos saber, porque si no sabemos, nos estamos perdiendo una gran oportunidad. Vos tenías un ejemplo súper práctico, Camilo, donde explicabas que, que para saber quién es uno, ciudadano de tal parte, uno le tocaba ir a una notaría, y simplemente para cerrar con ese pequeño punto, porque me parece que utilizabas un ejemplo súper sencillo del uso cotidiano de todas las personas para mostrar, digamos, que la aplicabilidad pues, que tiene pues, el blockchain como tecnología. Explicar el ejemplo de las notarías y luego saltamos ya pues, a lo de energía y compute. Muy bien. Sí, digamos que todos sabemos que es una notaría, hemos ido, es un sitio designado por el gobierno central que empodera a un individuo para poner un sello y una firma dando testigo de la veracidad de un documento, típicamente documentos importantes, como por ejemplo la escritura de propiedad de un apartamento. Particular, ¿cierto? El apartamento es una cosa física, claramente determinable, única, átomos, y pues lo que determina eso como un activo que se puede mover, que se puede transar, es un papelito que es único, que tiene una firma que es física, de un individuo que tiene pues un nombramiento, un sello pues específico del presidente de la República. Evidentemente esa es la solución que necesitábamos porque hay que defender la propiedad en un mundo análogo de inicios de finales del siglo XIX, el siglo XX, donde no había ninguna otra forma que confiar en alguien para que lo haga en un repositorio central. En la lógica descentralizada del blockchain, esto pues absolutamente inútil porque el blockchain permite, en los ejemplos que vimos del Bitcoin, de diferenciar una moneda de otra, pues de la propiedad de una moneda de la propiedad de otra, a pesar de que ambos son bits, pues más todavía un documento digital que hace alusión a un sitio que es único. En mi apartamento solamente existe ese, el 211 del edificio donde vivo yo. Entonces, el blockchain ya pensado como múltiples, o el blockchain como tecnología que tiene múltiples aplicaciones, no solamente, digamos, la reserva de valor de Bitcoin, sino otras, abre un universo de posibilidades en las que esos entes centralizados de control, que en teoría generan confianza, yo creo que las notarías generan confianza, mucha confianza aún, están llamadas a repensarse. Desafortunadamente, si pensamos nuevamente en nuestra escala de 6 velocidades, como están pegadas a gobierno, la posibilidad de cambiarlas es mucho más compleja. Es gobierno y luego infraestructura. Sin embargo, ya no es porque la forma de asegurar la propiedad de mi apartamento sea la única. Ya hay otra forma mucho más barata, sin costos de almacenamiento, sin costos de transacción, con la misma, de hecho, con más seguridad. Y aplicaciones a otras cosas. Yo ahí ponía ejemplos pues, del billete de 50.000, o ponía ejemplos de mi cédula, muchas cosas que son como la evidencia de que hay un ente de control detrás que está diciendo que Camilo sí es ciudadano, que Camilo sí tiene el derecho pues, a comprar lo que valga 50.000 pesos. Entonces, pues las aplicaciones son infinitas. Todo lo que signifique ente centralizado de control posiblemente puede cambiar su lógica a esta. Y eso pues desde el punto de vista pues de impacto es que reducción de procesos burocráticos simplemente significa agilidad para ganar en conocimiento. O sea, yo vuelvo al cuento que estaba oyendo cómo empezó Visa, que Visa nació básicamente pues de un arma, desde un brazo del Bank of America, que era el banco de Italia, pues que arrancó en California. Y todo estaba lleno de transacciones y procesos enredados hasta que alguien dijo, no, por aquí vamos a enrutar a los mercantes y aquí vamos a los diferentes bancos y todo se agilizó hasta el punto de que hoy en día, pues yo no sé si ustedes saben, pero Visa es la compañía en el número mundo con el 11º market cap más alto pues del planeta Tierra, y la mayoría de la gente no sabe por qué y dónde, pero simplemente porque agilizaron un montón de pagos y ellos no prestan plata, sino que simplemente permiten que todos los comercios se comuniquen con el mundo, y es parte de uno de los avances simplemente por conectar comercios del mundo, porque alguien pudiera comprar una lavadora y no tuviera que llevar un cheque, no tuviera que llevar una
pues los billetes simplemente permitió esa interoperabilidad, esa conexión, y entonces imagínense todas las ganancias de todo lo que puede ocurrir cuando uno puede simplemente hacer transacciones de assets sin tener que pasar por estos entes tan lentos, pues que hacen que todo sea más complejo. Siguiendo en la misma tónica, Camilo, yo, Darío, creo que en estos días volví a compartir, yo creo que todos nos hemos visto el podcast de Lex Fridman y Sam Altman. Y yo me oí nuevamente, lo oí por segunda vez porque me parece una de las conversaciones más interesantes. El problema es que nadie le invierte 2 o 3 horas, pero Camilo, a mí me impactó tanto oír esta conversación porque casi que Altman le está dando a uno un pastel del futuro, o sea, le está dando un blueprint de inversiones para hacer. Yo, por ejemplo, no soy capaz de ponerme a oír como hacías vos antes cuando trabajabas en Su Valor los reportes o estados de resultados de Bancolombia. A mí me parece eso lo menos atractivo, menos interesante que exista en el planeta Tierra, porque vos, Sam Altman, llegaste está diciendo, Altman, esto de la AI o AGI, pues nadie entiende el impacto de esta vaina. Y todo el mundo utiliza unos modelos mentales que básicamente los están dejando corticos. Por ejemplo, usted llega y dice, es que todo el mundo piensa que esto se parece al mercado de los celulares, porque el mercado de los celulares tiene tantas personas, somos 7 y hay 5 millones de celulares. Pero es que esto es muchísimo más grande, porque es que nadie dimensiona cómo se va a cambiar el mundo cuando usted mejora al 1000% en 2 o 3 años un montón de cosas. Pero luego llegaba a unas vainas más profundas que decía, no, es que el limiting factor va a ser compute. O sea, esto todo depende de la capacidad de compute. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar en el chat diciendo, estás largo en Nosana, estás corto en Nosana, compraste render, y uno dice, ¿verdad que todo está supeditado a la capacidad de cómputo? Y luego entonces empezamos a entender de la importancia de energía. Y a mí me gusta cuando vos llegas y escribís, Camilo, yo no me acuerdo cuál fue el comentario que hiciste, que yo básicamente te dije, uy, hermano, de pronto la película más acertada del futuro de pronto sí termina siendo The Matrix, porque básicamente si la energía es el obstáculo, entonces a nosotros nos van a utilizar como máquinas, como GPUs de compute, pues, que el Matrix va a necesitar para cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no elaboramos un poquito pues en por qué compute? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué esta vaina es el limiting factor? ¿Y cuáles son las cosas que nosotros le estamos creyendo y que estamos apostando? Pero porque esto es tan fundamental. Es que pues lo veíamos en esta conversación que tuvimos de egresados, Camilo, que hicimos en la casa de Gustavo Villa. Si vos te das cuenta de la conversación, casi que todos decían, es que yo no soy capaz ya de no hacer nada que no sea, por ejemplo, con Copilot. Y Copilot sale pues del resultado de Microsoft haber invertido en OpenAI. Entonces, todo se está derivando, todo se está multiplicando, pero el limiting factor es el compute. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? Ok, pues yo creo que bueno, para desligarnos de mi actividad de la época de Su Valor, es que estábamos detrás de una época de unos crecimientos y creo yo unos paradigmas alrededor de retornos sobre capital invertido distintos, muy todavía de la era industrial. Eso está, yo creo que íntimamente pegado a una limitación que mencionaste, y es que biológicamente nuestro cerebro no piensa exponencialmente. Eso pues es una cosa requete comprobada. Yo por ahí puse un link en uno de los posts. Súper dificultad, mucha dificultad para pensar exponencialmente. Raúl Paul, pues que es un ex Goldman Sachs, dice, no hay nada que le dé más dificultad al ser humano que pensar exponencialmente. Entonces por eso uno lo pasa al mundo de la tolerancia al riesgo, ¿sí o no? Como de usted tolera y la capacidad de pérdida, ¿cierto? Pensar como por fuera del paradigma normal de los crecimientos lineales o de los costos de capital, pues digamos más o menos razonables. La trayectoria de lo que yo he llamado pues en el blog la era del conocimiento es una trayectoria de digitalización, de introducir todo un universo nuevo de operación, de funcionamiento, de civilización, que no es de átomos sino de bits. Que empezó en unas dimensiones muy pequeñitas, ¿cierto? A la humanidad le daba mucha dificultad procesar a altas velocidades o almacenar grandes cantidades de información hace unas décadas, y por allá un señor que fue fundador de Intel dijo, dado la trayectoria que estamos teniendo, esto se debería duplicar cada 2 años.
la capacidad de cómputo, de tal manera que eso es una curva exponencial que nos tiene en unos lugares que han abierto, han movido la frontera de lo que es posible. Yo esta mañana estaba leyéndome el libro de Chris Dixon, que es un partner de Andreessen Horowitz, que se llama Read, Write, Web, Own. algo así. Read, Write, Own. Como las 3 épocas de la red. Y él decía, típicamente las olas tecnológicas toman algún tiempo, a veces toman décadas. La inteligencia artificial se demora 80 años. O sea, los papers originales sobre redes neuronales son de 1940 y pico. El Turing Test también es de 1940 y pico. Y hoy en día estamos ya viendo aplicaciones de usuario final que son verdaderamente útiles. Y eso es una cuestión como de que se creó, por ejemplo, el Large Language Model. Eso es un paper de hace unos 4 o 5 años de investigadores de Google, conjuntamente con la posibilidad de que funcione. Porque es que el ChatGPT o GPT-4, por ejemplo, no funcionaba con la capacidad de cómputo que teníamos hace 6 años. Hoy sí. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir, la capacidad de cómputo se multiplica por unos factores muy altos y no procesamos muy bien eso qué significa. Hernán lo dijo muy bien, no entendemos qué significa una ganancia de productividad del 1000% en 2 años. Eso no lo procesamos bien. Entonces, incorporarlo al mundo de lo que consideramos real o factible es muy complejo. Hasta que uno no lo tiene en las manitos. Y cuando uno lo tiene en las manitos, la tesis de inversión ya te dejó. Ya es mainstream, ya tiene posiblemente unos rendimientos sobre capital invertido decrecientes, marginalmente decrecientes. Ya no es tan interesante. Muy bien, la capacidad de cómputo es una cuestión de hardware. Hay que crear unos aparatos físicos que procesan información o la almacenan, que operan a mucha velocidad, por lo tanto consumen mucha energía, disipan mucho calor, que también consume mucha energía. Y entonces, a medida que eso crece exponencialmente, la demanda de energía también. Entonces, el factor limitante del progreso de la humanidad, que no es necesariamente átomos. Con átomos vamos a hacer muchas cosas, pero eso es intensivo en energía de otra manera. Sino por el momento es digital, hasta que no hagamos energía de otra manera, sino pues combustibles fósiles principalmente y algo de solar. Pues la frontera se expande en el mundo digital, pues eso va a demandar capacidad de cómputo. Entonces, la tesis que hemos perseguido, que es absolutamente lógica, que Sam la dice de la forma más natural del mundo, el commodity entendido como activo escaso, más importante de nuestra era es la capacidad de cómputo. Aquí haciendo el paréntesis, la preocupación de Estados Unidos sobre Taiwán tiene una gran relación con eso. Tiene todo el sentido. Es motivo de Tercera Guerra Mundial. Con el paradigma de operación del mundo que tenemos hoy en día, la soberanía de Taiwán es absolutamente fundamental para que el mundo continúe como va. Y no cambie pues a una lógica china o rusa. Proteger la capacidad de cómputo, por eso es que les angustia y vivimos con esta crisis pues con China y todo, porque ahí es donde está la verdadera. Se ha hecho unas grandes inversiones pues en Estados Unidos como para tratar de trasladar esa capacidad de cómputo pues allá, pero es una cosa pues que es bastante complicada. Y ese es el punto. Hacer fábricas para hacer chips, GPUs, CPUs, todo ese tipo de cosas, esa tecnología existe. Eso lo sabemos hacer, eso se puede replicar. Estados Unidos viene bien en el proceso de crear la infraestructura. Operarla es otro paseo. Creo que todavía tienen muchas dificultades porque el talento no es un talento que se haya desarrollado en Estados Unidos, pero digamos que de alguna manera se resuelve la capacidad de fabricación. La capacidad de operación es supremamente intensiva en energía. Entonces hay escasez en el aparato, en el hardware, pero en la intensidad de energía nos vamos a encontrar con una limitación también pronto. Bitcoin, pues no para devolvernos, pero Bitcoin ha tenido el estigma de que como es tan intensivo en energía y como la energía es principalmente, por ahí 80% del mundo es intensiva en carbono, pues entonces tiene un factor limitante que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí Camilo, está. Es que yo quiero hacer un paralelo porque es que hay veces cuando uno utiliza estas palabras como capacidad de cómputo, 1000X, cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando yo me inventé pues la primera compañía que hice. Cuando yo me la inventé, que fue en 1999, mira, yo me inventé una compañía de internet donde yo ni siquiera tenía internet en mi casa.
pues, para ponerlo así. Yo me inventé una compañía de internet que hacía tareas por internet en 1999, pero yo utilizaba cuentas piratas de Geonet en mi casa para conectar. Y en ese entonces uno decía, ¿cómo es posible que yo tenga acceso vía un computador en una cosa que hacía un ruido pues de modem? Pero es que puedo conversar con alguien en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta Tierra. Y uno ya le parecía la avanzada más espectacular del planeta Tierra, simplemente porque ocurrió la capacidad de podernos comunicar y conectar a toda hora. Ahora, imaginen ustedes lo mismo, ya, todos conectados, pero con unos agentes que están pensando en 1000x la capacidad de lo que uno puede hacer. Es que, ¿cuántas enfermedades, digamos, no degenerativas, pero sí, digamos que el 30% de nosotros tenemos alguna enfermedad, legado del ADN, del DNA, pues que nosotros tenemos? Yo creo que por lo menos en los próximos 10 años nadie se tiene que preocupar, porque a raíz de toda esta, digamos que toda esta capacidad computacional que se viene, la mayoría de esos grandes problemas se van a resolver. En estos días tuve que ir donde un médico de esos que van y le miran a uno si no tiene un lunarcito aquí, tal cosa, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el resultado de tener todos los médicos del mundo alimentando un patrón, un language learning model y diciendo, oiga, detectamos, identificamos enfermedades, tumores a una velocidad que nunca antes estaba esperada? O sea, la velocidad, la escala en alimentación, en todo tipo de tecnología, en nanopartículas, es tan grande que no alcanzamos a imaginarnos el impacto. No alcanzamos a imaginarnos que es que la gente no se va a morir de tal enfermedad, es que la gente no va a tener ausencia de nutrientes en el cuerpo porque simplemente tenemos un súper, casi como un mago que nos va a solucionar, digamos que una cantidad de cosas. En este momento no lo vemos así porque para nosotros es simplemente chat que uno le hace unas preguntas y uno queda, pues le da unas respuestas como del tipo de Wikipedia, pero que ya no hay que mirar Wikipedia, sino que uno hace la pregunta puntual y eso empieza a responder. Ese paralelo, piensen lo que es lo mismo cuando yo me estaba conectando al internet con la cuenta pirata de Geonet, que fue las primeras dial-up que había, pues las primeras dial-up, pero miren todo el resultado que tenemos. O sea, yo estoy haciendo esto en mi celular, cámara. Es que acuérdense que esto que estamos haciendo en celular era como imaginación de los Jetsons pues, de hace mucho tiempo y la gente decía, no, eso no va a ser posible. Imagina una máquina pensando 1000x problemas que hoy en día tenemos. Ahí me parece que nos da mucha dificultad visualizar y por ende, pues yo digo, pues como no sé visualizar cuál es digamos que la solución, sí me queda muy claro que lo que tengo que invertir es en capacidad de cómputo. Entonces, cualquier GPU, cualquier chip, cualquier cosa, listo, yo me voy a dedicar a invertir pues pues ese es como el pick and shovels play, y por eso me parece tan importante y la realización de esa palabra. Y cuando Sama lo decía uno así, imagínate un Darío, el tipo que le acabaron de dar, que creo que están levantando otra vez plata en más de $100 billones, y el tipo está diciendo, hombre, es que el limiting factor es compute. Pues blanco es gallina, lo ponen que hay que invertir. Una cosa, Hernán, adicional a lo que estás diciendo, y digamos que la disponibilidad de data y la capacidad de procesarla, de computar, no solamente es una cuestión de fuerza bruta, o sea, digamos que la cuestión no es solo fuerza bruta, sino la inteligencia que se deriva de esa capacidad. O sea, no es, digo, inteligencia antes era poder sumar 2 más 2 o hacer un cálculo más complejo, porque los humanos somos malos para hacer eso. Hoy en día es encontrar la inteligencia oculta dentro de la data. Y entonces uno empieza a oír cada vez más en el mundo mío, por ejemplo, que ya no se habla tanto de biotecnología, sino de tech bio, de tecnología aplicada a la biología, porque la biología, al final del día, el código genético es data, nuestros biomarcadores son data e indican cosas y señalan hacia el futuro con altas probabilidades. Entonces, a medida que hay más data y más capacidad de cómputo, los grados de libertad que nos tenemos que dar en los resultados finales pronosticados es mucho menor, es mucho más preciso. La capacidad entonces de anticiparnos. Y lo vemos nosotros hoy en día en Veronorte, en el fondo de fondos, que paradójicamente la aplicación emergente, estamos hablando de startups en etapa semilla, serie A,
de inteligencia artificial aplicada a salud es mucho más alta que en otras temáticas. O sea, vamos a ver, esto se va a tomar 3, 4 años en que lo veamos como aplicaciones de usuario final, pero digamos, tu reloj inteligente no es solamente diciéndote toma agua, sino la probabilidad de que tengas un heat stroke o que tengas, no sé, algún choque biológico importante, o anticipándote a los nutrientes que tenés que tener para máximo desempeño porque tenés una carrera entre 3 semanas, cosas de ese estilo. Eso que estás diciendo, perdón, Hernán, eso que estás diciendo ya está ocurriendo. De hecho, lo puedo decir porque ya esta mañana lo vi al aire, y es que una de las compañías colombianas que es muy amiga del chat, Alianza Team o Team Foods, viene trabajando sobre un proceso con computación cuántica de generación de mezclas de diferentes componentes para alimento. Y eso que estás diciendo, Camilo, de poder saber qué mezcla qué producto necesito yo, con qué mezclas, con qué porcentajes, con qué calorías, para poder ser mejor en un rendimiento, o que sea más salud, o que sea, ya está ocurriendo, ya hay una compañía colombiana que está haciendo eso. Una nota, Darío, y sabes que lo interesante, o de las cosas más interesantes de eso, y es que muy posiblemente Teams, utilizando esa capacidad de cómputo, está pronosticando cuál es el efecto de esa mezcla. No es ensayo de error. Recordemos que el método científico, que es el paradigma de la ciencia con el que hemos vivido, es formule una hipótesis, formule un experimento, ejecútelo y trate de ver si algo resultó y vuelva a la hipótesis. Es ensayo de error. Ya no. O sea, los billones de dólares que nos hemos gastado tratando de descubrir las curas o los tratamientos para el cáncer es descomunal porque la mayoría no funcionan. Si ahora tenemos la data disponible, la capacidad de cómputo disponible para poder pronosticar el resultado de la efectividad de una molécula, no solamente es bueno para mí como consumidor y como ser humano que quiero que no me dé cáncer o que al menos no me mate, sino los billones de dólares que se van a la caneca y que pueden estar distribuidos en la sociedad de otras maneras para mayor bienestar. Es que uno hoy en día, pues digamos que esto es... A mí ya lo tengo es porque no veo y entonces ya no puedo ver manillas, sino que tengo que ver el número lo más grande posible. Pero tiene cosas interesantes pues que no tienen que ver, digamos que en este momento con pues, todo esto que se está generalizando con el AI. Pero usted se cae en la bicicleta y esta pendejada siente que usted se dio un totazo y pues, si le llama a una ambulancia. Digamos que la circunstancia es un poco fuerte y tienen la capacidad de hacerlo, pero no hay inteligencia. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos oído la historia no sé, de un amigo que es de tantos años, similar edad, estaba montando en bicicleta y después se bajó la bicicleta y le dio pues un sopenco, pues se murió cualquier cosa? Pero con los lectores y está midiendo la presión, la temperatura, esta vaina sí va a tener la capacidad de predecir, vea, esto le está pasando y en 15 días póngale como alerta, póngale cuidado. O sea, todos esos datos de una forma mucho más predictiva te van a decir, y entonces vamos a dejar de digamos que intervenir cuando ya no hay nada para hacer, sino que nos va a avisar con tiempo suficiente para poder, digamos que tomar verdaderas medidas, pues que prevengan que determinados impases o determinadas cosas pasen. Y entonces me gusta mucho lo que estás diciendo, Camilo, no va a ser biotech sino tech bio, porque es que todo va a estar basado en un montón de datos y vamos a tener un súper, no sé, me los imagino como vas a tener un súper cerebro diciéndote no tenés que esperar tanto, sino que estas son las medidas pues, que deberías ir tomando. Entonces en eso sí me parece un avance y las startups y las cosas y las ideas que se vienen pues me parecen magníficas. Hablaba, por ejemplo, también en pues esta conversación, se me olvidan los nombres de los otros, pero pues es básicamente Raúl Paul y el tipo que se inventó pues Stock Tweets. Stock Tweets pues es simplemente pues como este feed de puras acciones financieras. Y me decía, es que ustedes se imaginan cómo van a ser los trades cuando tiene un montón de agentes de AI aprendiendo de technical analysis y on-chain. O sea, los retornos van a ser tan absurdos que uno dice, no somos capaces de dimensionar. Entonces uno lo que tiene que ir a buscar, vuelvo digo, la capacidad de cómputo y los que están tratando de aprender pues como de todas estas cosas, pues que me parece que no somos capaces de imaginarnos los resultados.
Así es, Hernán. Me gustaría como hacer un círculo, porque empezamos con blockchain y descentralización, nos metimos a capacidad de cómputo, inteligencia artificial, y yo creo que es interesante hablar de la intersección de las dos. Sí, claro, perfecto. Y entre otras cosas hay un paralelo bien interesante. Blockchain, libertad, inteligencia artificial, comunismo, pues algunos los han definido como así, porque ahí se presta un poquito pues, de filosofía, pero nos pone otra vez en el círculo. Sí, y yo creo que es claramente, digamos, reacciones humanas tan normales como decir, pues van a automatizar mi trabajo, entonces pues eso no es bueno para mí. Que es una conversación que yo oigo mucho, porque muchas personas o muchos entes piensan en los outputs de las cosas y no necesariamente en los inputs. Y aquí el input es tremenda eficiencia. Entonces hay tremenda eficiencia en los inputs. ¿Cuál es la preocupación de los outputs? No se preocupe. Y por eso UBI, Universal Basic Income, no es una cosa tan descabellada. O sea, lo más que no vemos la abundancia todavía para eso. Y entiendo la reticencia de los libertarios y los capitalistas de decir por qué. Pero porque pensamos en outputs. Pensemos un momentico en inputs. Y entonces he estado pensando últimamente en como el peso y contrapeso que generan inteligencia artificial y blockchain como las dos tecnologías emergentes del momento, pues, o tecnologías, digamos, de capa base, no de capa de aplicación. Y lo voy a juntar con una cosa que decías ahorita, Hernán, que pues uno está en una red social y lo sacan, o uno tiene su plata en eToro y lo sacan, o uno tiene las acciones quién sabe en dónde y pues uno tiene que confiar en ese tercero para eso. La inteligencia artificial se entrena con los datos libremente disponibles. Algunos están bajo derechos de autor, la mayoría no, y los datos los generamos los individuos, todos los seres humanos. Sobre eso hay un gran debate de cuál es la compensación a los originadores de la data, pues porque a mí pues OpenAI nunca me ha pagado nada y algún dato mío se habrán consumido. Bajo una lógica centralizada, es decir, OpenAI como ente que gobierna y consume data y produce inteligencia o herramientas que producen inteligencia, pues no hay ninguna manera de que me remuneren a mí, porque no hay una trazabilidad de la data ni el valor que genera. Con una tecnología pensada de forma descentralizada como blockchain, sí. Entonces, pues ustedes seguramente utilizan navegadores descentralizados, donde uno no le consume la data, o si es del caso, yo tengo un token, el que entre más navego, pues más tokens me dan, o si hay mucha adopción, más se valorizan. Creo yo que emerge una posibilidad supremamente interesante en la que los que aportan data, hagámoslo de una forma pues más aterrizada al suelo, los que aportan un podcast o un blog o un video en YouTube o un tutorial o una canción o una película que va a alimentar los algoritmos, tengan una remuneración. Me voy a robar este ejemplo de Chris Dixon del libro que me estaba leyendo esta mañana en el avión. El revenue combinado de las 5 redes sociales más importantes, X, YouTube, Facebook, Instagram y Snap, y TikTok. supongo yo. Perdón, no Snap, TikTok, son $150 mil millones. De esas 5, el que más reparte a los creadores es YouTube. El take rate de YouTube es como el 45%, los otros el take rate es como el 99%, o sea, le reparten nada a los que le aportan valor a él. O sea, los que ponen algo de verdadero valor hoy en día, que es el contenido, capturan muy poquito, salvo YouTube. Es más o menos en el ponderado el 20%. O sea, de los 150, 20 se va a los creadores, 130 se queda en las redes. Bajo una lógica descentralizada, y con eso esos manes utilizan algoritmos de inteligencia artificial para vender publicidad, para crear productos, para hacer una cantidad de cosas maravillosas que generan una cantidad de valor. Bajo una lógica descentralizada, la mayor parte de ese valor va a los creadores, va a los que estamos grabando este podcast y lo aportamos a la humanidad, de tal manera que más o menos ese 20 se acrece a 135 billones. Entonces, nuevamente, pensando en los inputs y no en los outputs, el input es que la humanidad ahora tiene 115 billones de dólares más, simplemente por cambiar la lógica de cómo se distribuye el valor a quien verdaderamente lo genera, que somos los que pues, le dedicamos tiempo a escribir alguna cosita o a
crear un podcast como este. Esa El es una cambio de forma. paradigma es demasiado grande en favor de todo el mundo, excepto el ente Demasiado. centralizado. Claro, claro. ¿Te parece? Yo no lo había pensado como este outputs, inputs, pero se parece la misma. A mí se me ocurren como hay veces ciertas ideas, pero no soy capaz de hacer ese framework que me parece una parte maravillosa que vos tenés como de poderlo explicar y que todo empiece a conectarse y tenga más sentido. Ari, ¿vos te acordás? Hicimos un episodio donde especulábamos por qué Elon Musk había comprado Twitter. Y yo llegué y dije, compró Twitter para hacer una cosa muy sencilla, para entrenar los robots, para entrenar a Optimus Prime. Y dijo, no, ¿cómo así? Pero hoy en día empieza a tener muchísimo más sentido porque es capaz de gastarse 40 billones de dólares en una cosa que tiene, digamos, que todo tipo de conversaciones del mundo para llegar y decir después, más que carros, yo voy a vender son robots que hagan tareas mundanas, pero para que los robots puedan hacer tareas mundanas, los tengo que entrenar con las conversaciones mundanas de tal manera que uno, cuando le diga, vea, sáqueme la basura de la casa, métala en los contenedores o limpie el popó del perro, pues pueda entender esa conversación y se puedan entrenar. Entonces ahí el input que era comprar Twitter, que era 40 billones, pero el output, que son robots entendiendo las conversaciones de los seres humanos, me dice, sí, no, entonces esa forma que vos lo pones, Camilo, es, si fuera descentralizado, serían 120 billones de dólares más, pues, para el resto, pues, de la humanidad. Entonces sería, pues, de un impacto, pues, Descomunalmente absurdo. grande. Y entonces, siguiendo la película, justo lo que acabaste de decir, entonces el robot, que es una inteligencia artificial física y digital, ambas, desplaza algo de trabajo, pero aquí viene el cambio de paradigma. En los 120 billones de dólares que se liberaron, puede haber Universal Basic Income y puede haber la posibilidad de que alguna de esas personas sea un creador, un creativo, sea poeta, sea evangelice personas o no sé. Como el Renacimiento, no menos. Sea astrónomo y capture parte de los 120 billones. Porque ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Es el Renacimiento, 500 años atrás. Yo he tenido esta conversación casi que filosófica con Darío porque me dice, no, es que mi hija de pronto no le gustan las matemáticas como no me gustaban a mí. Yo, Darío, es que eso vale culo y medio, bro, porque más importante que sea bailarina, bro, que sea artista, porque es que se empieza a liberar. No estoy diciendo que no estudie, que no se aplique, pero mira, por ejemplo, inclusive, pues como uno empieza a vivir hoy en torno, Camilo, pues si yo me consigo amigos de la edad mía, ya, yo he cambiado como vivo simplemente porque aprendí a invertir en ciertas cosas, entonces no tengo que vivir ocupado a toda hora. Entonces se le libera a uno y entonces puede tener unos ciertos goces y gustos que antes no se podía dar porque tenía que estar uno muy, muy ocupado, porque no había estos crecimientos exponenciales. Ese libro, huevón, de Chris Dixon me parece espectacular. El podcast de Sam Altman con Lex Friedman me dice, pues eso es puro alfa, es una radiografía de lo que puede pasar en el futuro. Gordo, vos que oís todas estas conversaciones, ¿cuáles son como tus reflexiones? Porque a mí me gusta como también en las palabras y en la simplificación que vos le pones. Vos que venís de un mundo del mundo de la publicidad donde dependés mucho como del ingenio, de la chispa, del copy, vos no quisieras volver a hacer tu carrera, pero hacerla con, digamos que con todo este potencial que hay de tecnología, o cómo te imaginarías vos en digamos que siendo el publicista que lleva haciendo desde los últimos 20, 30 años, pero con todo esto, o sea, es una ventaja, ¿cuál es como tu reflexión sobre todas estas conversaciones que hemos tenido con Darío y Camilo? Hombre, Hernán, a ver, te cuento. No, yo creo es como que se cierra una brecha porque usted pensaba de una forma y hoy como que todos los pensamientos se concentran y se van haciendo muy similares para mí. O sea, es lo que yo percibo de todo esto. Se empiezan a hacer como, listo, yo le doy a la inteligencia artificial ciertos parámetros y ella me va a decir esas cosas o me va a escribir sobre ese tema y me va a escribir muy parecido a una persona que está en Hong Kong o que está en Estados Unidos. Entonces como que se empieza como a aparecer todo cuando antes era todo muy distinto. O sea, creo que va a haber más coincidencias que diferencias. Eso es lo que a mí me parece.
en esos temas, pues, de reflexionando sobre la inteligencia artificial. No sé, como muy perdido, ¿ok? No, pues sí, Porque haya... antes uno era un equipo, éramos 10 personas, digamos, en una oficina votando ideas. Ahora pueden ser las mismas 10 personas ayudadas de equipos de cómputo a la lata y votan miles de ideas. Y esas miles de ideas se pueden parecer a otras 10 personas que están en otro lado votando ideas también. ¿Sí? O sea, las respuestas van a ser muy similares, me parece a mí. Sí, yo creo, que pena meto la cucharada, creo que eso puede ser cierto bajo el status quo de la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Sí. Porque, digamos, ir mucho más profundo en cómo piensa y escribe Camilo Botero, requiere ingestar y procesar una cantidad de data que para mí como individuo y como usuario de esa herramienta sería excesivamente costoso. En esa misma conversación del Lex Fridman con Sam Altman, el man dice, nos vamos a sorprender de ChatGPT 5 porque empieza a ver la capacidad de ser mucho más humano, de ser mucho más diferenciado, de irlo uno mismo entrenando a su manera. Y cuando tengamos verdadera capacidad de cómputo, hayamos descifrado cómo optimizar la capacidad de cómputo, posiblemente los asistentes que van a vivir en mi teléfono, no es Siri, sino uno que verdaderamente me entienda a mí, o el que va a vivir en mi computador, me va a dar una herramienta que se va a parecer más a mí y de pronto resuelve la preocupación que siente el gordo y nos acaba de expresar. Pero finalmente va a coger respuesta, o sea, va a contestar como vos, pero va a pensar como la totalidad de la información, es lo que quiero decir un poco. Sí, o sea, no sabemos. Yo por ejemplo, es que no sabemos. Y no sé si eso nos va a volver un poco más perezosos mentalmente, porque pues antes teníamos que investigar, abrir un libro, leer, no sé qué. Hoy en día usted pone esa vaina y te resuelve una cantidad de cosas que yo creo que ni la mitad de la gente que lo usa lee. Yo digo que te va a liberar para poder hacer otras cosas. La humanidad se tendrá que reinventar humanamente. Pues para divertirnos seguramente, para el bienestar y para el gozo y el disfrute, creería yo. Pero esa simplificación del pensar es como llegar y decir, hombre, a mí me gustaba más irme caminando 20 kilómetros que montarme pues en un vehículo. Lo que pasa es que hay ciertas tareas que merecen ser simplificadas porque no vale la pena hacerlo. Yo no creo que vamos a dejar de pensar porque simplemente hay una herramienta que hace ciertas cosas. Lo importante, vuelvo y digo, que se reduce a lo que nosotros siempre tratamos de hacer. Yo, por ejemplo, me desespero cuando en el chat empiezan a compartir ciertos tipos de link, no los que son repetidos, pero que yo sé que es que no son pensados. Y ya, es como una especie como de saturación por simplemente mostrar. Yo también estoy como compartiendo información, pero no dice, aquí no, nadie se ha tomado primero el tiempo de leerlo, compartirlo, sino que simplemente como para atiborrarte de información. Entonces, pues no creo que... No, creo ¿Sabes una cosa, Hernán? Creo que es que nos quedamos como en el titular. O sea, creo que cada día nos quedamos más como en el titular, menos en la profundidad de ese titular. No sé. Pues no sé si lo que yo creo es que la naturaleza competitiva de la actividad económica que estás describiendo no cambia. Si la línea base entonces es que todo el mundo va a hablar o pensar de una forma muy homogénea, pues se destaca quien sea capaz de agregar sobre eso. Entonces, la línea base de competitividad debería cambiar, o está cambiando sí, en estos instantes. Un estándar más alto. Claro, que es lo que dice, que creo que Darío lo dijo. Entonces usted se avispa y se vuelve más inteligente y más profundo y agrega valor de una forma insospechada. Esa es la persona que se va a diferenciar realmente, creería uno, o se va a destacar. Bueno. Y si vienen un montón de mejoras, pues yo vuelvo y pongo el ejemplo de Chamath, no porque creo que sea acertado, pero sino porque me da mucha curiosidad el tipo de impactos que está tratando de fondear. Entonces, por ejemplo, está tratando de fondear este fondo que se llama 80-90, que básicamente quiere decir, hey, voy a meterle plata a una startup donde el 80% sea hecho con inteligencia artificial y el 90% sea con pues,
para reducirle el costo. Además, yo pongo aquí que me está pasando un mancito aquí con música. Entonces, y que el 90% sea para reducirle el costo a actuales servicios pues, que hoy existen. Entonces, si usted está pagando una mensualidad de $50, entonces no, vamos a vender eso pues, en $5 o $10 mensuales. Entonces, siempre todo esto sí creo que tiene un impacto pues, en largo plazo, pues reducción de costos y simplemente para que todos podamos hacer como todo más inteligente, más rápido. Hernán, y con la última, perdóname, Gordo, una cosa para complementar a Hernán, y esa es la, digamos, llega la ola tecnológica y entonces hacemos mejor con el nuevo paradigma. En móvil hacemos mejor redes sociales que en desktop, maravilloso. Pero en la nueva ola aparece una cosa que antes no existía. Entonces, por ejemplo, ahora surgió prompt engineering, para uno poder manipular la solicitud para extraerle lo máximo a la inteligencia artificial. Cuando, pues, ninguno preocupado sobre su empleo hace 3 años en inteligencia artificial había pensado que había un nuevo trabajo supremamente bien remunerado que se llama prompt engineering. Aparece otro paradigma. La frontera de lo posible se expande hacia sitios que desconocemos. Sí, eso es cierto. Eso es súper cierto. No, yo voy a hacer una pregunta que andan como en Estados Unidos como locos hablando del oro que está vendiendo Costco. Pues que la gente está comprando mucho oro en Costco. No, esta mañana estaban hablando mucho de eso por acá. Pero eso es porque... No, pues que estábamos hablando de la inversión en Bitcoin, pero la gente sigue invirtiendo en oro full. O sea, la gente sigue comprando el oro como su bien más preciado. No sé si alguna relevancia tenía esa noticia o algo ahí. Pues no, pues Gordo, eso es simplemente pues un voto de desconfianza en el actual sistema monetario. Entonces, eso es más eso que cualquier otra cosa, pues la gente queriendo preservar valor. Que no quiera perder el valor de su dinero. ¿Sabes qué me suena curioso de eso? Que no lo había oído. Es el canal donde lo están comprando por el consumidor típico de Costco. Sí, claro. Que es un comprador que es distinto al de Whole Foods, por decir algo. Pues eso es lo que estaban hablando más de eso, o sea, como la cercanía que tiene un consumidor normal la vaina. No, pero es que la gente empieza a apreciar qué es lo que le está pasando el dinero. Es que simplemente usted tiene $100. Mire, hace 10 años o 5 años el billete más común en la calle era el de $1 en Estados Unidos. Hoy el más común es el de $100. Eso te da para entender lo irrelevante que $1 se volvió. Sí, aquí igual, el de 100.000. Sí, yo precisamente ayer refresqué las cifras de oferta monetaria en Colombia, que hace rato no lo hacía, y sí me sacudió, lo sacudió uno duro, como el mismatch que existe entre la lógica de IPC, inflación como indicador pues, del costo de vida, versus las cifras que uno ve en oferta monetaria, y cómo hay o sea, no solamente, pues, como ha dicho Milei, pues que la inflación es pues la expropiación del pueblo, lo que sea, sino no solamente la expropiación, sino el robo a las posibilidades de verdaderamente ser propietario de alguna cosa. Sí, claro. Es que la diferencia en cifras es demasiado grande. Camilo, yo para cerrar, de pronto hacemos Darío y Gordo otra última pregunta, pero vos tenés un ejercicio que a mí me parece muy curioso, y es que vos estás tratando de llevar todo tu fondo, no a Bitcoin, sino a representar lo que tenés en Bitcoin, pues, ya, que no diga o pesos o USD, sino yo quiero que todo esté representado en Bitcoin. Así es. No del fondo, sino de la compañía gestora, que es Veronorte, en la que soy socio con Felipe. Pues principalmente porque esa firma es la gran mayoría de mi patrimonio. Entonces, lo quise cuidar, digamos, la reflexión es cuidémoslo. Y pues la explicación sencilla en esa comida que mencionaste ahorita, Hernán, varias veces me preguntaron por qué tomamos la decisión de empezar a denominar el patrimonio de la firma en Bitcoin. Y la reacción natural y más sencilla es pues por las dudas que tenemos de las monedas fiat. Por el hiperapalancamiento de los gobiernos y muchas cosas de las que hemos tocado aquí, la posibilidad de una guerra, la manipulación monetaria, una cantidad de cosas que lo llevan a uno a pensar que las monedas son muy frágiles, y pues como es una gran parte de mi patrimonio, lo quise cuidar.
La reflexión más profunda verdaderamente es una cuestión de competitividad. Esta es la explicación pues, que uno nunca da porque la gente no entiende, no habla los términos digamos, más financieros, más técnicos normalmente, pero digamos que uno en la vida financiera tradicional está satisfecho con un retorno sobre capital invertido por encima de su costo de capital. Sobre eso hay un modelo que las finanzas tradicionales han aceptado que se llama CAPM, cuyos componentes son indicadores de la economía tradicional. Por ejemplo, tasa libre de riesgo es un indicador que se mueve en función de la inflación. La inflación es un parámetro que unos señores en algún ente centralizado deciden que es una canasta de tomates y cebollas y de pronto alquiler de carros y de casas, cualquier cosa de ese estilo. Muchas veces arbitrario, claramente manipulable o que no tiene un sentido técnico demasiado profundo, pero en cualquier caso para no generar un juicio incompleto de la vida real económica de las personas. Entonces, si uno se pone, vos ibas por esta línea hace un segundo, Hernán, si la expansión monetaria en Estados Unidos es el 7% por año, alguna cosa así, en Colombia es del 18% en los últimos 40 años, 18% efectivo anual, cuando la inflación jamás ha sido eso. Sí, claro. Hay un costo oculto demasiado grande, del costo de capital. Entonces, si mi firma renta el 12% al año, esa es mi rentabilidad sobre capital invertido, pues en teoría estoy muy feliz porque está por encima del costo de capital tradicional, que puede ser 8, 9 o 10, pero en la realidad competitiva de mi negocio, porque la meta de Felipe y mía es que nuestro negocio sea competitivo a nivel global, es que nuestro nivel de exigencia no puede ser eso. Hay que medir costo de capital mucho más en las tripas. Y mi hipótesis, con base en la realidad de reserva de valor de Bitcoin, es que el nivel de exigencia debe ser retorno sobre capital invertido en Bitcoin, no en dólares o en pesos. Eso sí, eso es para que ustedes entiendan ponerse, o sea, es como Superman compitiendo con Superman el hermanito, no Superman compitiendo. Eso a mí me parece fantástico que vos hagas eso, porque es que eso está pensar en otras dimensiones y exigirse, ponerse un nivel de exigencia al más berraco del mundo. Así es, pero debe ser así, Hernán, pues nuevamente es mi patrimonio más grande, no es que sea una fortuna, pero es lo que he construido los últimos 12 años. La realidad monetaria del mundo me la distorsiona y si yo quiero lograr cosas importantes, pues la meta tiene que ser al menos objetiva. Y la canasta de IPC Colombia claramente no lo es. En ese episodio que compartí de Raúl Paul con estos de StockTwits, entonces que habían dos, pues un inversionista de esos pues legendarios y con el hijo, y el hijo, no, yo voy a ver todo criptoasset, si algo compro una casa, pues pero no soy capaz de vender esto, porque dice, ¿para qué? Para cambiarlo por cosas que yo sigo poniendo, que es la explicación que le trato de dar a mi mamá, que llega, y pues afortunadamente logré convencer a mi mamá que comprara pues cripto y todas estas carajadas. Es que estamos en unas monedas que no básicamente es como si las pusieran un caso de hielo al mediodía en un desierto y solo las de derretirse. Entonces me parecen muy buenas esas reflexiones. Darío, Hernán, las últimas preguntas para Camilo Pacier. Te quiero decir una cosa para cerrar, porque dije una cosa con respecto a Bitcoin y mi firma que de pronto es lejana a las personas. No todo el mundo va a pensar como pienso yo con respecto a eso. Pero volvamos al origen. Ahorita, Bitcoin es una reserva de energía. Este computador del que yo estoy hablando se hizo con hidrocarburos y se hizo quemando energía y las personas consumieron lechuga y tomate para poder ir a trabajar y hacerme el computador. Todo es energía, todo al final del día es energía. O sea, está mal, creo yo, expresar mi capacidad de consumo de tomate y lechuga en pesos o en dólares. Es mucho más correcto expresarlo en dólares, en Bitcoin, porque el costo subyacente es idéntico. El costo subyacente del peso es un señor allá pues diciendo si emitimos o no emitimos una tasa de interés o la bajamos. Eso no tiene nada que ver con los tomates, con la realidad de la energía adentro del tomate como el tomate como medio de transporte de energía. Entonces, si uno quiere verdaderamente preservar la capacidad de consumo de lechuga y tomate, es mucho más sólido Bitcoin por su subyacente que dólar o peso. Yo no tengo preguntas para Camilo, que ya muy generoso pues con todo el tiempo. Yo lo dejo avanzar. No,
súper interesante. Gordo, No, sobre todo ese tema de último que habló de poner parte de su patrimonio en algo que va a ser el futuro. Finalmente, pues, yo creo que hay una realidad y si los grandes empresarios, los empresarios no están mirando eso, pues, creo que ya tienes una ventaja muy grande. Felicitaciones, hombre. Eso que dice Felicitaciones, hombre. eso que dice Camilo es que un tomate debería valer 10 satoshis pues en 10 años, en 5 años y en 20 años. La estabilidad que eso nos daría sería increíble. Así es. En el Total. intermedio tenemos volatilidad en el precio de la energía y está bien. Lo que pasa es que porque la sacamos del suelo, pero cuando sea o fusión o la saquemos sacando del sol, tal cual lo que acabaste de decir, eso no debería cambiar jamás. Sí, Porque la cantidad de energía en un tomate es exactamente la misma siempre. es correcto. Hombre, Camilo, yo me voy a despedir ya, es que estaba por aquí y un man me vino con música, entonces de pronto Darío nos jodan ahí con el Claim ID, entonces nos vamos a despedir ya. Listo, señores. Muchas Bacana gracias. esa Chévere. invitación. Súper Para nada, bacano, ustedes. muy bacano. Muchas gracias, Camilo, como Felicitaciones. siempre. Chao. Suerte, que estén bien. Cuídese. Chao. Qué pena.